Entonces vamos a tratar de elaborar este esquema de contactos a partir de lo que ya conocemos de nuestro GraphSet para el control de la planta. Entonces aquí tenemos que tener muy en cuenta que en el GraphSet las transiciones están relacionadas con los elementos de entrada, los sensores, y los estados están muy relacionados con los actuadores. Entonces, si queremos pasar del GraphSet a un lenguaje de contactos, tenemos que tener en cuenta que los contactos de entrada van a corresponder con las transiciones del GraphSet, y los estados o los contactos de salida van a corresponder con los estados del GraphSet. También tenemos que tener en cuenta que como vamos a establecer que los estados son contactos de salida, tenemos que analizar qué se requiere para que ese estado se active. Entonces básicamente lo que hacemos es verificar qué hay antes de ese estado. En este caso el estado 0 tiene antes esta línea que viene por acá, y esa línea viene de una condición que es alcanzar una temporización y alcanzar un conteo máximo. Entonces eso ya me indica que van a haber dos condiciones para que yo pueda lograr que el estado 0, que el contador 0 se resetee. De la misma forma, en el caso del estado 10, que se refiere a la expulsión del cilindro Q1, aquí me doy cuenta que ese estado requiere de dos condiciones, o tiene dos alternativas para que se produzcan. Esa condición de expulsión del cilindro Q1 se produce cuando se satisface la condición de que el contador 0 efectivamente esté reseteado, o se satisface también cuando yo logro que el contador, siendo menor a 10, y se produzca la condición de que el sensor mínimo se active, o sea que el cilindro haya retornado. Entonces tengo dos alternativas para que esta condición 10 se active, se presente. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que en el primer caso tenemos dos condiciones que están en serie, o sea que pueden significar o pueden corresponder con una compuerta AND dentro del lenguaje de contactos. Mientras que en el segundo caso, como tengo dos opciones de llegar al mismo estado, entonces puedo tener una compuerta OR implementada mediante contactos para poder llevar este GraphSet a ese lenguaje. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir las bobinas de salida. La bobina de salida inicial, que es la que me resetea el contador 0. Y posteriormente voy a definir la bobina que me define la expulsión del cilindro Q1. A medida que pasa que vayamos haciendo el diseño, vamos a darnos cuenta cuáles son las condiciones que yo puedo reunir para que cada uno de los elementos o de las bobinas se active. Entonces iniciamos dando clic en la parte izquierda del elemento, nos aparece este cuadrito como siempre. Entonces, como ya definimos unos símbolos, tenemos una tabla de símbolos, entonces acá nos van a aparecer las variables que ya tengo registradas. En este caso la variable de conteo no la tengo todavía indicada, entonces es conveniente primero crearla. Entonces, añado una nueva variable que se va a llamar, llamémosla el CNT0. Eso me indica a mí que es el contador 0. La variable asociada, que es muy importante, que corresponde con la nomenclatura, es el C minúscula y 0. Entonces otro tipo de variable que es de tipo C, o sea contador. Las variables de tipo T, recordemos, corresponden con los temporizadores. El comentario simplemente es el contador de elementos. Entonces lo que yo veo en el diagrama básicamente es la columna de símbolos. Por eso es importante que yo la defina con mucha claridad para que me recuerde qué significa eso. Me voy al folio y aquí
cuando selecciono la variable que va dentro de la bobina, entonces busco símbolos y me aparece el contador. Pero en este caso, recordemos que el primer estado es resetear el contador, por lo tanto, primero tengo que indicar una operación que es de resetear, pues al 0. Y la variable es cnt0, entonces simplemente me queda resetee cnt0, le doy OK. ¿Qué pasa? Podemos digitarla literalmente, resetear cnt0, le damos OK, ahí me apareció. Listo, voy a insertar mi segundo rung, el segundo circuito. Entonces inserto los extremos y voy a insertar la bobina. Esta bobina me va a permitir controlar el root exit, o sea la activación del cilindro tubo 1. Recordemos que vamos a cablearla así, estas dos, y después vamos a ver con qué elementos las manejamos. Entonces, esa variable Q1 ya la tengo en la lista, yo la definí previamente como el elemento sale, o sea la activación de la output 1. Lo selecciono, fíjense que solamente me aparece el indicador que es sale, no me aparece output 1. Yo puedo hacer esto para de pronto que mi programa sea mucho más explicativo. Bueno, en este momento yo ya puedo conocer cuáles son las condiciones para que este cilindro se active o para que se presente el estado 10. Una condición que ya conozco es que el contador 0 esté reseteado. Esa es una de las condiciones, o sea que con esa ya defino que viene por esta rama. ¿Sí? Viene por esta rama la condición de que el contador 0 está en 0. Y por esta otra rama, el diagrama de Graph me dice que debe haberse alcanzado la posición mínima, o sea, el cilindro tiene que haber retornado hasta la posición inicial para que yo pueda volver a activarlo. Entonces ya tengo dos condiciones y con esas condiciones ya puedo cablear el circuito que controla la activación del cilindro. Entonces voy a insertar un contacto de pelota in y voy a insertar el siguiente contacto. Lo voy a colocar en esta parte final pegado a la bobina porque veremos posteriormente que existen otras formas de activarlo. Una de ellas, ya lo podemos ver claramente, es la retención. Entonces, el circuito típico en lenguaje de contactos es un contacto de retención. Ese contacto de retención se logra colocando este nombre sale en una variable de entrada para que me permita sostener o enclavar esa bobina. Entonces vamos a hablar primero de las dos condiciones básicas. Siempre que se programa en lenguaje de contactos hay que estar cambiando cosas, siempre se borra, se añaden variables, entonces eso también posiblemente nos va a ocurrir acá. Necesitamos vínculo, unimos este elemento con este elemento y vamos a definir básicamente cuál es la primera condición de activación de esta bobina. Entonces esta bobina se activa cuando el contador 0 sea igual a 0. Por lo tanto, vamos a flexionar acá, vamos a digitar acá cnt0 igual a 0. Esa es la primera condición para que se active. Entonces, OK. Cuando yo activo ese cilindro para que abra, para que expulse, esa activación tiene un límite. El límite es cuando alcanzo la posición máxima. Entonces significa que en este lugar, este contacto, que será el contacto de apertura, como el equivalente del stop, correspondería con el contactor máximo, el sensor máximo.
Pero en este caso, como yo quiero que permanezca energizada la bobina hasta que se active el sensor máximo, tengo que ingresarlo de manera negada. No es muy diferente de lo que ya conocen acerca del circuito básico de stop o de set reset para el lenguaje de contactos. Entonces utilizamos un operador no, que es este, ahí me lo agrega, el operador no, y la variable que yo quiero es max. Entonces no max, esa va a ser la condición. Aquí veo que es max negado. Significa que por defecto, cuando el cilindro está en la posición de reposo o no ha alcanzado a abrirse totalmente, este sensor o este contacto va a estar cerrado y me va a permitir que la condición sea igual a 0, active el cilindro y expulse la caja. Cuando se cumpla la condición de que el sensor máximo sea igual a 1, este elemento se activa, o sea que se abre el circuito y me permite desenergizar la bobina. Como estamos haciendo un circuito básico de enclavamiento, pues ya dijimos que tenemos que colocar aquí un contacto de enclavamiento que corresponde con la misma variable de saldo. La coloco ahí. Significa que cuando se active esta bobina sale, pues también se va a activar este contacto de retención. Para que haga retención tengo que obviamente conectarlo, entonces simplemente utilizo clic derecho, vínculo, doy clic aquí. Bueno, aquí hay un detalle. Entonces, como ya habíamos dicho, no puedo colocar este cable sobre este mismo cable que ya está colocado. Tengo que habilitarle un icono de empalme. Entonces, primero que todo, tengo que seleccionar esta parte, le doy suprimir, borro eso y voy a insertar un empalme. Entonces, coloco este. Nuevamente clic derecho, selecciono vínculo y dice que aquí tengo que hacer un empalme sobre el mismo cuadrito, el cuadrito rojo. No estoy dando clic, estoy parándome encima, tengo el cuadrito rojo ahí. Entonces, para empalmar sobre el mismo cuadrito, pues doy clic 2 veces sobre el mismo cuadrito. En este caso sí tengo que hacer clic acá y luego clic acá y listo. Posiblemente tenga que borrar nuevamente para colocar otra condición, ya veremos cuál es.